Vamos a hablar la palabra de Dios, a eso vinimos, para ser santificados y bendecidos por ella. Hoy vamos a tener una prédica muy bonita. La resurrección. ¿La resurrección de quién? De Cristo. Vamos a hablar de esta resurrección que fue una sola vez. Hay muchos que la hacen todos los años. Para muchos Dios nace todos los años. Para muchos, después de que hacen todas las festividades y toda la paganería que hacen, llegó el tiempo de la Semana Santa y entonces se van detrás de las procesiones, de los prosélitos, de los matachos, y hacen cantidades de cosas y buscan a Dios donde hay mortandad, donde no está el espíritu de vida. Vamos a explicar. Dice así la palabra, sin ánimo de ofender, sino de entendernos y de aprender, porque Jesús está viniendo y no queda mucho tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que abras el discernimiento, abras las avenidas del alma, la intención, el corazón de todos los que me ven a través de los medios y también de los que están acá presentes. Y a quienes llegue, Señor, esta grabación, que sea de edificación para su vida. Porque tu palabra dice así. Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ya Jesús había sido crucificado. Ya sabemos la historia. Esto es para muchos que todavía dudan de la preexistencia de Cristo, del sacrificio de Cristo y de que Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice esto: trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Digan conmigo: Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús se levantó de los muertos. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Estaba hablando de qué? De dos ángeles, de dos santos, de dos ángeles materializados en ese lugar con cuerpo físico. Porque a muchos les cuesta entender esto. Ángeles materializados con cuerpo físico, con las cuales ellas hablaron en ese momento. ¿Es así o no es así? Y si yo les dijera que los ángeles estaban allí, pero quitaron el velo de las Marías o de las mujeres que estaban allí para que los vieran y entraron en visión y ellos pudieran decirle: a quien ustedes buscan no está aquí, ¿qué pensarían? Que es posible, porque es que el hombre en sí, cuando no ha llegado a la unidad del Espíritu, al convencimiento pleno de la gloria de Dios, del Hijo de Dios, no puede ver. No puede ver en lo espiritual. Así que estas mujeres quizás entraron en visión, pero en una visión en tiempo real, donde veían a dos hombres resplandecientes. ¿Cuántos quieren lograr eso? La gloria sea para Jesucristo. Entonces vamos a caminar con rectitud y vamos a hacer lo que a Dios le gusta. ¿Para qué? Para que todo el que guarde su palabra, sus mandamientos y los haga, venga Jesús y se manifieste. Para que Jesús y el Padre vengan a morar contigo y conmigo y con todo aquel que desee tener visión en tiempo real. Es hermoso, ¿verdad? Después dice esto, versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Aleluya! Hay muchos que están buscando a Dios entre los muertos. ¿Cómo es que están buscando a Dios entre los muertos? Al que vive. Jesús resucitó. Pero seguimos en una vana repetición año por año.
Y no hemos entendido que Jesús está vivo y que Jesús está esperando que abras el corazón para Él poder entrar y hacer la transformación que tú necesitas y para poderte hacer hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Apláudalo. Si lo vas a aplaudir, apláudalo. Mire lo que dice después de esto. No está aquí, sino que ha resucitado. Resucitó una vez y para siempre. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Usted sabe que hay gente que todavía no quiere creer que Jesús resucitó. Hay gente que no cree en la venida del Mesías Jesucristo cuando fue crucificado. Hay gente que blasfema contra Jesús, contra el Hijo de Dios, contra el unigénito Hijo de Dios. Y hacen cosas terribles, propagandas, marketing, y hacen películas que deshonran el nombre de Jesús. Y ahora el vicario y todos los que están con él quieren desaparecer a Jesús de las Sagradas Escrituras también. ¿Qué les parece? Jesús es real. Los que logramos entender y entrar en una conexión directa con Jesús, o tuvimos un encuentro con Jesús previo a una experiencia a la muerte, entendemos que Jesús es real. Pero los que no han vivido una experiencia con Jesús, si no abren su corazón y si no permiten que el Espíritu Santo pueda tocarlos, si no confiesan a Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios, Él no puede mostrarse a tu vida. No podrás escapar del yugo de la esclavitud y tampoco del encadenamiento de los pecados generacionales y de todo aquello que es tan pesado para ti y que lo has cargado durante años y años sin darte cuenta. Ahora mire lo que dice la palabra. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Es natural que alguien no crea en Jesús y los mismos apóstoles no creían que había resucitado, pues ya en 3 días habían olvidado las palabras que Él le había dicho. Ahora, ¿qué se puede esperar para esta generación perversa que desafía a Dios, que no tiene temor de Dios, que vive en sus propios temores, en su propia mentira, en su propia traición? ¿Qué se puede esperar para estas últimas generaciones cuando Dios dice en su palabra que su corazón se endurecería y desaparecería el amor? ¿Qué se puede esperar, mis hermanos? Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 2. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Lo primero que hizo fue a confirmar. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Diga conmigo: el Mesías había resucitado. El Rey de Reyes y Señor de Señores había resucitado. Aleluya, esto es grande, esto eriza todo mi cuerpo. Una presencia cae sobre mí cuando digo esto. Si tú crees, debes sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ahora mire lo que dice. En camino a Emaús, dice en el versículo 13: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Oye, eran unos cuantos kilómetros. Eran bastantes kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. Escuche lo que dice la palabra acá. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Ahora veamos qué nos quiere decir la palabra en este momento. Mas los ojos de ellos estaban velados. Diga conmigo, mas los ojos de ellos estaban velados. Diga conmigo, mas ellos no podían mirar lo espiritual. Así como muchos. Cuando los ojos están velados, tú no puedes ver el reino de Dios. Tú no tienes discernimiento. Tú no puedes entender. Tú no puedes comprender. Cuando tus ojos están velados, caminas como la gallina picoteando el piso. Pero cuando Dios quita el velo que está al frente tuyo, tus ojos miran lo que otros no pueden mirar. Tu entendimiento se abre y comprende lo que otros no pueden comprender ni entender. Así que si no es con Jesús, contra Él es. Y el que no recoge con Jesús, desparrama. ¿Quieres vida eterna? Ven a Jesucristo. Recibe a Jesús. Recibe al Hijo de Dios, al unigénito, al que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Una vez que resucitó, fue levantado al trono de gloria. Y allí se le entregó la potestad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre las profundidades y sobre todas las cosas. Así que el que va a hacer justicia se llama Jesús. Así que no puede estar muriendo cada año. Así que no puedo estar todos los años celebrando su nacimiento, su muerte y su resurrección. Porque nació una sola vez. Fue al madero de la cruz para la salvación de la humanidad y resucitó una vez para siempre. Denle un aplauso a Jesucristo. Lo que dice la palabra. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cómo es eso? Jesús caminaba con ellos y los ojos estaban velados y ellos no sabían que era Jesús. No identificaron que era Jesús. Porque Dios hace como Él quiere. Él se manifiesta a quien Él quiera. Si tú eres recto en tus caminos, si eres obediente y guardas su palabra, porque Él dice, el que guarda mi palabra es el que me ama, entonces Él se manifestará. Él quitará el velo y se mostrará delante de ti y se sentará a la mesa contigo y compartirá la mesa contigo y será su amigo. Pero muchos no han entendido esto. Esto es imposible para las mentes que están cauterizadas, para las mentes que están veladas. Los discípulos mismos no sabían lo que estaba pasando, pero Jesús rompió el velo en el templo por nosotros. A nosotros nos queda inspirarnos en su amor, ser rectos, ser santos, porque Él es santo, para que Él se pueda manifestar, para que Él se pueda mostrar, para que lo podamos ver. ¿Cuántos quieren verlo? Denle un aplauso a Jesucristo. Mire lo que dice esta palabra maravillosa. Cuando yo leía esto por primera vez, esto me impactaba. Me quedé atónito y comprendí que había un velo que no me permitía ver lo espiritual, y que ese velo lo quitaba Dios cuando Él quisiera, cuando Él se diese cuenta o cuando Él supiese que yo era digno, cuando Él entendiese que yo estaba aprobado. Así que si usted está pensando hacer lo que quiere hacer y conocer el reino de Dios bajo tus propias fuerzas, te has metido en un problema, porque solamente Jesús es el portero. Él es el que te quita el velo para que tú puedas avanzar y entrar en su reino. Ningún otro puede hacerlo. La Biblia habla de uno solo y se llama Yeshua, se llama Jesús. Ahora mire lo que dice, versículo 17. Ellos estaban con los ojos velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué pláticas son estas? Habla Jesús, que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuántos de ustedes están tristes?
Ninguno está triste aquí, ¿verdad? El único que está triste es el diablo, que se le acaba el tiempo, porque la venida de Cristo eminentemente aparecerá en momentos, en breve. Aleluya. No sabemos el día ni la hora, pero está viniendo, ¿verdad, Charlie? Por ahí me preguntaron, bueno, ¿y quién es ese tal Charlie que tú siempre nombras? Un siervo de Dios, un siervo de Cristo. Una vez dijeron, ¿quién es esa tal Charlie? Es una sierva de Jesucristo. Porque aquí vemos puros siervos. Servidores, humildes servidores. A esto nos llamó el Señor. Después dice así, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿A quién le preguntaba? A Jesús. Pero ¿cómo no sabían que era Jesús? Porque estaban velados. Espiritualmente Dios puso un sello en ellos para que no supieran que era Él. Claro, estaban vendados. Escúcheme, Dios se manifiesta de la forma que Él quiera. ¿Y sabes qué Él hace? Él se puede manifestar como tu mamá, como tu papá. Puede tomar la forma que Él quiera para su propósito, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. ¿Qué más? Omnipresente, todopoderoso. Él no es todo. No hay forma alguna que Él no pueda tomar, porque Él creó todas las formas. Y te creó a ti y me creó a mí también. Denle un aplauso a Jesucristo. Te creó a ti y a mí también. Dígale al que está a tu lado, te creó a ti y a mí también. Así que Dios hizo esto. Ellos, tú no sabes lo que pasó allá, lo que aconteció allá. ¿Cómo es que tú no sabes? Tú eres un forastero. Y resulta ser que el que estuvo en el madero de la cruz era el que les estaba preguntando. Qué tremendo es esto. Esto es para que entendamos que Él se va a revelar a quien Él quiera. Pero tiene que haber una condición. Y esa condición la vamos a ver más adelante en el contexto. Hay una condición que tú necesitas para que tú puedas entrar en la presencia de Dios, para que tú puedas ministrar su gloria, para que tú puedas ser la vasija que el Espíritu Santo quiere utilizar. Ahora mire lo que dice la palabra. Entonces Él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y diga a Jesús: ¿verdad? ¿Eso pasó? Y Él estaba ahí, pero ellos no sabían que era Jesús. Jesús los escuchaba. Jesús miraba sus corazones en ese momento. Y voy a decirte que Jesús está mirando tu corazón también en este momento. Jesús te está preguntando: ¿verdaderamente pasó eso? ¿Verdaderamente tú crees esto, que era el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente tú crees que ese hombre en la cruz del Calvario pagó el precio de la salvación de toda la humanidad? Aleluya. Fuerte esta enseñanza. Mire lo que dice ahora, versículo 21. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. Aún dudaban en sus corazones la palabra de Dios. Conocieron a Jesús, compartieron la Santa Cena con Él, compartieron todas las aventuras, de todos los milagros y de todos los prodigios y de todas las maravillas. Y aún estamos esperando, no ha pasado nada. Quiero que entienda algo. Aceptar a Jesús, recibirlo y hacer como Él dice, esto no es para todo mundo. Es para los que fueron escogidos desde la fundación del mundo, los que han sido guardados desde el vientre de su madre,
para lo que Dios tiene como propósito. Amén. Así que hay gente que tiene la mente reprobada y nunca va a aceptar a Jesús. Hay gente que están haciendo su papel porque ellos vinieron precisamente para hacer un papel en toda esta gran obra que es la obra del Padre con su Hijo Jesucristo. Versículo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Todavía quienes dijeron. Quienes dijeron. Yo no. Ellas dijeron que Él vive. Que tuvieron visión. ¿Quién sabe qué se tomaron esas mujeres? Ellos decían eso. Quienes dijeron que habían tenido visión. Claro que sí, los ángeles quitaron el velo y se mostraron a esta mujer y le dijeron: ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Y así está la humanidad, buscando entre los muertos al que vive. ¿Cómo hacemos ahí, Jesús, para salir de esto? ¿Cómo le enseñamos a la humanidad que Jesús es real y que vive y que hay que aceptarlo para poder ser hijo de Dios? Creyendo en fe, disponiendo el corazón, abriendo el corazón. Porque hay algo que Jesús no puede hacer. Una sola imposibilidad tiene Dios en la vida del hombre: que Él no va a entrar en tu corazón si tú no lo permites. Que Él no va a hacer nada por ti si tú no se lo pides. Dale un aplauso a Jesucristo. Aquí se cumple la palabra donde dice que de verdad Dios le dio libertad a los hombres. Le dio libre albedrío y autodeterminación. Cada hombre determina lo que quiere. Cada mujer decide por lo que quiere. Y eso lo respeta Dios. En otras palabras, Dios es un caballero. Jesús es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Y los hijos del reino aprendemos a ser caballeros en términos generales. ¿Y las damas? ¿Cómo se les diría? Doncellas. Oh, ese aplauso sea para Jesucristo. Aleluya. Estamos entendidos. A la broma, habló el hermano, habló Jesús por la boca de él, miren. ¿Ve lo que es la ciudadanía del reino? ¿Cómo estamos constituidos en la presencia de Dios? Como amados, como príncipes, como princesas, como caballeros verdaderos de honor y como doncellas. Otro aplauso a Cristo. Eso me gustó. Es maravilloso tener el gozo del Señor. ¿Verdad, hermana Sharon? Estoy gozando. Aquí tengo las 4 ya. ¿Verdad, Charlan? ¿Verdad, hermana Shalom? Ah, no está hoy aquí. Yo tengo las 4 cha. Bueno, es el Señor, me estoy gozando, tengo un gozo maravilloso y entender que Jesús está vivo. Amén. Dice lo siguiente, versículo 24. Mire lo que dice la palabra. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron, pero a él no le vieron. Pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos, escuche pueblo de Dios, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Desde los profetas se dijo todo esto. Escuchen, desde los profetas y en los salmos está esto que iba a acontecer con Jesús y esto que iba a pasar con Jesús. Entonces, él le decía tardos de corazón. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo? Eso lo dijo muy sutilmente para no ofenderlo. Incrédulos, tarados a lo criollo. ¿Por qué vuestro corazón es tan duro? Un
Humanidad entera, ¿por qué vuestro corazón es tan duro para comprender y entender que Jesucristo resucitó de los muertos y está vivo? Gloria a Dios al que vive por siempre. Ahora mire lo que dice. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario que padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Que tomase lo que iba a heredar del Padre. Que Él hiciese esto para estar en un pacto mejorado, para entrar en un pacto nuevo y renovado en su sangre. Después dice esto: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Se los confirmó. ¿Cuántos de ustedes han dispuesto su corazón para confirmar que verdaderamente es el Hijo de Dios? Por allá uno solo levanta la mano. Todos los que leen las escrituras confirman que Jesús es el Hijo de Dios. Es el único libro que no miente, que no se contradice. Es el único libro que tiene una coherencia desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. No hay mejor obra en literatura que las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas por Dios por medio de su Espíritu Santo. Otro aplauso. Versículo. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. De repente se despidió de ellos. Caminó, ¿cuánto? 60 estadios con ellos. Y no se dieron cuenta que era Jesús. Y hay muchos a quien Jesús ha llamado y ha llamado y ha vuelto a llamar y le siguen negando. Y hay otros con quien Jesús ha caminado toda la vida y aún no se han dado cuenta que Jesús está con ellos. Denle otro aplauso. Esto es maravilloso. Que el Cristo está con ellos. Hay que aprender a ser espiritual verdaderamente para que se revelen estas cosas. Ahora mire lo que dice después. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. No siguió de largo. Decidió. Estaba delante de todos y no entendía y no podían comprender que era Jesús. ¿Qué les parece eso? ¿Qué piensan ustedes ahora de esto? Sus corazones estaban ¿cómo? Duros. ¿Qué más dice la palabra de sus corazones? Que son unos insensatos. Que sus corazones no creían. Ese es el problema, porque en este tiempo postrero, muchos no consiguen un milagro de Dios porque son insensatos en su corazón, porque su corazón está incrédulo. ¿Por qué no ven la gloria de Dios? Porque su corazón está incrédulo, porque están faltos de fe. Qué bonita palabra. Nos aclara este panorama de la vida de Jesús, de que Él se manifiesta a quien Él quiera, al quien crea en su corazón, al que tenga fe y esté aprobado, al que esté digno. Mire lo que dice. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas. Aquí nos está diciendo que la única manera que tú puedes ver a Dios es cuando seas santo y seas puro. Dejes de ser corrupto, mentiroso, chismoso, borracho, ladrón, mentiroso. Y que dejes todas estas cosas, que dejes el mundo, que mueras a la carne, para que verdaderamente tengas un encuentro con el Hijo de Dios. Denle un aplauso a Cristo. ¿Por qué? Porque los hombres no le tienen temor a Dios, pero sí le tienen temor a la muerte.
No aman a Dios, pero entonces aman el pecado. Y Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Entonces, está el cielo y está el infierno. Hay dos lugares. Tú decides a cuál lugar tú vas. Pero yo, habiendo conocido al Hijo de Dios, lo que tengo que hacer es crecer, avanzar, edificarme espiritualmente, ser santo, porque Él es santo 3 veces. Y cuando hago referencia a ser santo 3 veces, es ser santo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Para que yo pueda entrar en la dimensión sobrenatural, donde el velo se me quita y yo puedo ver los ángeles que suben y bajan, donde yo puedo ver al Señor Jesús y donde yo puedo ver, óigame, las decenas de guerreros, de ángeles, de Dios, combatiendo con la maldad y haciendo todo tipo de obra de misericordia sobre los hombres en la tierra. Amén. Esto es solamente para los santos. Y yo los encourajo, les doy fortaleza y les invito a que hay que tener una comunión con Dios para que se manifieste, para que lo puedan ver, para que se le quite el velo que tiene ahí al frente. Miren lo que dice. Voy a repetirlo desde más arribita. Mire lo que dice. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Le dijo, reconozcan, para que se dieran cuenta que todos ellos eran miembros de un mismo cuerpo y que Él era la cabeza. Mire lo que está pasando allí. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Al tener la comunión con Él, inmediatamente los ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y aquí es donde hay prueba, evidencia en Roma de que más de 48 veces se presentó Jesús en diferentes lugares, a diferentes personas y a multitudes de personas. Y mostró que es el Hijo de Dios, que tiene poder, que puede transfigurarse, que puede atravesar las paredes y que hasta el día de hoy sigue haciendo misericordia, milagros, maravillas y prodigios en todos aquellos que crean en su nombre y que crean que Él es el unigénito Hijo del Padre, el que pagó el precio en la cruz del Calvario por tu salvación y tu vida eterna. ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo viene, a su nombre, gloria. Esta palabra es para hacernos entender y confrontarnos que ya no puedes estar vacilando más. Que es Jesucristo el camino. Y Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. No hay otro. Mire lo que dice la palabra después, versículo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo lo sentía en el espíritu. Algo me decía a mí, el espíritu me hablaba, pero no le hice caso porque era un carnal. Y Dios le está hablando al pueblo. Pero si el pueblo sigue siendo carnal, o sigue en su capricho, o sigue con su mente cerrada, si no abre el corazón para que Dios pueda ministrarlo, tu espíritu va a arder, porque el espíritu anhela entrar en la presencia de Dios. Más tus conceptos, más tu vanidad en tu mente, más tu racionalidad, te inclinan hacia el pecado y hacia lo que te gusta hacer. Ese es el problema. Dios nos habla en el corazón a veces, pero como estamos tan ocupados, no podemos escuchar la voz de Dios. Los espirituales, cuando Dios nos enseña a ser espiritual, enseñamos los sentidos a ser espirituales también. Acondicionamos los sentidos a lo espiritual para poder que la manifestación de Dios sea revelada a nuestra vida en el momento que Dios quiera. Pero si nuestros sentidos están acostumbrados a lo que están acostumbrados y no buscamos educarnos
edificarnos espiritualmente a través de la palabra, a través de los estudios bíblicos, a través de la revelación de la palabra por el Espíritu, las personas no crecen, no avanzan y se quedan allí. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Escuchen esto, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Se aclaró la situación. Creímos en Jesús en ese momento. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cuándo el velo te va a ser quitado? ¿Cuándo? Vamos a ver qué dice la palabra. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Atravesó la pared y se puso en medio de ellos. Se manifestó nuevamente y lo vieron. El velo le fue quitado otra vez. Ya lo reconocían todos los que estaban ahí. Y mire lo que dice. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Un espíritu. Pero él le dijo: ¿por qué estáis turbados? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Aquí hay una clave. El hombre que vive en temor, atemorizado, aterrorizado, jamás puede entrar en el reino de Dios. Y vive atemorizado y aterrorizado porque no conoce del amor de Cristo. El que miente hace pecado porque no conoce del amor de Cristo. El que fornica, el que adultera, el que se embriaga, vive en el pecado porque no conoce del amor de Cristo. Y todas estas cosas lo separan del amor de Cristo, de entrar en la presencia de Cristo, para que quede más claro hoy. Ahora mire lo que dice la palabra. ¿Por qué vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Venga, prueben. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Aleluya, gloria a Dios. Se manifestó en medio de ellos en cuerpo y carne. Qué tremendo. Jesús resucitó. A Jesús le metieron una lanza por aquí, por el costado, y lo perforaron hacia adentro para tocarle el corazón. Ningún hombre sobrevive a eso. Ya no tenía sangre, botó fue pura agua. Más todo lo que pasó cuando lo castigaron, lo azotaron. Más haber perforado sus manos y sus pies. Más el sufrimiento que tuvieron sus pulmones al estar ahí en el madero de la cruz. Es terrible. Ningún hombre común como usted y yo puede soportar esto. Denle un aplauso a Jesucristo. Él lo hizo. Él lo hizo. Y lo hizo por nosotros. Ahí se presentó en medio de ellos. Venga. Miren los huecos que tengo en mis manos. Miren la hendija que tengo en mi costado. Venga. Incrédulos. Miren lo que dice. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Estaban impactados, aún no lo creían. Esto era imposible de creer. Para sus mentes. Esto costaba entrar, esto costaba realizarse, revelarse. Y entonces le dijo: denme algo de comer, para demostrarles que verdaderamente
Él era el que había de venir. Otro aplauso, porque Él vive y reina. Él era el que debía de venir. Ahí está la respuesta a lo que dijeron ellos en el camino. Él era el que había de venir. Y mire esto. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aleluya, yo lo dije al principio. En la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Diga conmigo, les abrió el entendimiento. Diga: Jesús, ábreme el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento para comprender las Escrituras? El Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo. Así que usted no va a entender las Escrituras si usted no se lo pide a Jesús. Por eso es que hay muchas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque han leído literalmente y han sacado la conclusión que a ellos les da la gana. Pero esto no funciona así. Esto funciona de que es Dios mismo quien da el entendimiento para que tú espiritualmente comprenda lo que está en las Escrituras. Denle un aplauso a Cristo, porque esta es revelación. Ahora miren lo que dice la palabra y presten atención. Viene lo más bueno. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Ves? Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A qué mandó a Jesús predicar? El arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo quedan aquellos que predican prosperidad y mercadería? Y toque aquí, declare que es suyo. Falsas doctrinas, herejías. Usted fue llamado como comisionado de Cristo para predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No hay otra cosa fuera de las sagradas Escrituras que Jesús mandó a predicar. Así que las lobas y los zorros y los impostores y falsos profetas van a ir al lago de fuego si no se arrepienten. Ya paren ya, porque Cristo Jesús está viniendo. Y todas aquellas almas que se queden, ustedes darán cuenta por cada una de ellas. Prediquen el arrepentimiento. Volveos al Señor. Buscad el rostro del Señor, para que el Señor se vuelva a vosotros mientras que puedas, mientras que tus ojos están abiertos, antes de que llegue la hora. Mire lo que dice, y aquí viene la clave. Si usted quiere que el velo le sea quitado, y vosotros sois testigos de estas cosas, a todos los que Él se le manifestó. Pero siempre la élite de los romanos, de los masones, porque ellos también tienen tiempo, las logias oscuras, trastornaron todo y sacaron a Jesús e hicieron como ellos quisieron. Pero la hora también se está acabando para ellos, para los Illuminatis y para todos estos. Jesús dijo: yo soy el portero, yo soy la puerta, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. ¿Quieres vida eterna? Prepara esta vida para la vida venidera. Ahora mire lo que dice, para aclararles el entendimiento más aún. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Aleluya. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Óigame, tú no tienes derecho ni puedes hacer esto si no eres investido de lo alto. Mire la condición que Dios le da al hombre de Dios, al hombre que lo busca en espíritu y en verdad. Quedaos allí
Hasta que no seáis investidos de poder de lo alto, tú no puedes hacer la obra de Dios. Primero tienes que entrar en la presencia de Dios y tiene que ser el pelo quitado de tu vida para que tú hagas la obra de Dios. Así que los institutos y las universidades y todos los que tratan de enseñar las escrituras para hacer mercadería, hacer pesetería, psicología barata, tienen un problema. Se les está acabando el tiempo. Conviértase, arrepiéntase y conviértase verdaderamente, porque Jesús está viniendo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no he leído nada mío, ni tengo que decir nada mío. He hablado la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que se apega a la palabra de Dios. Usted puede decir lo que tú quieras y puedes tener 20,000 personas en un estadio, pero si no dice lo que Jesús dice, tú estás en problema. Ahora mire lo que dice. Voy a repetirlo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seas lleno de mi poder que venga de lo alto. Ahora mire lo que dice. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. El Señor se despidió, y ahí se cumple la palabra donde Él le decía a sus discípulos: vosotros no me veréis más, porque a donde yo voy vosotros no podéis ir. Aquí se cumple. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea que fue levantado al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Y qué hacían en el templo? Se santificaban y se preparaban como verdaderos obreros aprobados para que viniese el poder de lo alto. Por eso estos apóstoles y estos discípulos ponían las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Por eso echaban demonios fuera. Por eso hacían milagros creativos. Levantaban paralíticos, a ciegos. ¿Por qué? Porque sobre ellos vino el poder de lo alto. En este tiempo lo que hay es gente con mucha verborrea y están utilizando mal el don. Y perdóname la expresión de la palabra, que significa hablan, pero no tienen nada de santidad y no pueden en sus fuerzas hacer lo que sus corazones desean. Esto viene por el poder que viene de arriba. El hombre simplemente es una vasija. El hombre simplemente es una vasija, y si la vasija está bien, está calificada por Dios, el poder de lo alto está sobre ella, y así Dios se glorifica. Así es que Dios trabaja, no como el hombre anda inventando y como se dice en los institutos y en los colegios de teología, de hermenéutica y de apología. No, esto es por el Espíritu. Jesús es el que va a revelar las escrituras a quien se lo pida. De sus secretos, los secretos que están reservados solamente para los santos, para los que realmente se santifiquen, para los que realmente sean adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pies. Amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra poderosa que entregaste hoy en esta mañana. Tú pones el hacer como el querer en mi corazón, y te agradezco, Señor, por lo que estás haciendo. Sé, Señor, que tú estás sellando a tu pueblo en este tiempo. Tú estás sellando a los que son tuyos, Padre. Yo te pido misericordia por aquellos los que tú has llamado y aún te siguen resistiendo. También te pido, Señor, por la humanidad, Señor, para que en un buen momento, en un buen tiempo, puedan abrir su corazón y recibirte, y sus almas no se pierdan. Padre, bendice tu congregación, bendice a Israel, bendice tu pueblo santo, bendice a todo el que tenga necesidad y que venga en pos de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que guardes a tu pueblo. Shalom, Maranata. Cristo Jesús está viniendo por su pueblo, por sus santos, por su iglesia. Hasta otra oportunidad.